En esta ocasión voy a abordar un tema que es importante para mí desde una perspectiva como docente. Me refiero a la relación entre la investigación y la educación. Para empezar, hacemos una primera acotación, una primera precisión. Vamos a hablar de la educación como práctica educativa, ¿sí? Como práctica social. Hablamos de la intervención educativa, no hablamos de la educación como campo de estudio o no hablamos de la educación como campo conceptual. Entonces hablamos de la educación como práctica. Y en esa práctica, ¿qué papel juega la investigación? Entonces, lo primero que vamos a precisar a este respecto es que esta pregunta puede tener dos respuestas. Estas dos respuestas nos dan lugar a dos modelos de relación entre la investigación y la educación. El primer modelo es el que tradicionalmente llamamos investigación y desarrollo. Este modelo que llamamos investigación y desarrollo tiene como característica que se maneja en tres etapas. En una primera etapa, los científicos, los investigadores generan el conocimiento. En una segunda etapa, la gente que trabaja en el ámbito educativo recupera estos conocimientos y elabora propuestas. Estas propuestas pueden ser métodos, metodologías técnicas, modelos, etcétera. Y en un tercer momento hay la aplicación de ese conocimiento ya transformado en prescripciones pedagógicas o educativas. Entonces, reitero, en este modelo de investigación y desarrollo son tres etapas. En la primera etapa, los científicos generan conocimiento. Por ejemplo, estamos hablando de los psicólogos, ¿sí? Los psicolingüistas, los sociólogos que generan conocimiento sobre el tema que les interesa a ellos en particular. Recordemos un caso para ejemplificar. Kenneth y Jetta Goodman, ¿sí? Investigadores sobre el campo de la lectura, ellos investigan desde una perspectiva piagetana cómo el sujeto enfrenta la lectura. Y entonces ellos llegan a la conclusión de que así como Piaget habla de esquemas, ¿sí? De acción, existen estrategias que permiten al sujeto actuar sobre esa realidad que es la lectura, sobre ese texto. Y entonces ellos elaboran un discurso teórico que nos habla de las estrategias de lectura. Así es sencillo. Ese es su conocimiento, es lo que ellos aportan al campo de estudio. Pero hasta ahí. Llega después otro equipo, ¿sí? Y dice, bueno, ¿esto cómo lo podemos utilizar en educación? ¿Cómo este conocimiento de saber que un sujeto utiliza estrategias se puede aplicar en educación? Y entonces ellos llegan y elaboran una serie de prescripciones, de recomendaciones, de sugerencias de cómo trabajar, inclusive actividades. Y entonces vienen actividades para cómo hacer que el niño haga predicción sobre un texto, haga anticipación sobre un texto, haga inferencia sobre un texto, etcétera. Y después ya cuando arman toda esta propuesta con todo este conjunto de actividades, se la pasan a los maestros. Y entonces los maestros aplican las actividades para favorecer el, la lectura en los niños. La característica central que si ustedes pueden ver aquí es que estamos hablando que este proceso de tres etapas en realidad son tres tipos de actores diferentes los que trabajan sin comunicación entre sí formalmente. Entonces los científicos tienen su objetivo, desarrollar teoría, desarrollar conocimiento y lo hacen. Hasta ahí. Los que transitan de este discurso explicativo, este discurso científico al educativo, tienen su propósito también, elaborar una propuesta. Esta propuesta, vuelvo a insistir, puede ser desde un método hasta una técnica o puede ser hasta un modelo como algo más completo. Y después se lo damos a los maestros y los maestros aplican, nada más. Entonces aquí hay un proceso fragmentado en tres etapas con tres tipos de sujetos diferentes, ¿sí? Sin comunicación entre ellos. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de procesos? Que como estamos partiendo de la investigación científica cuantitativa, el método que está detrás y con el cual se genera el conocimiento es el método hipotético deductivo. Y esta capacidad de generalización que tiene el método hipotético deductivo, que tiene lo que llamamos investigación cuantitativa, se le transmite también a la propuesta que se elabora. Y entonces los que elaboran la propuesta creen que esa propuesta es aplicable a todo tipo de alumno en todo contexto, o sea, también se puede generalizar. Y luego llegamos con los maestros. Y los maestros, algunos aplican, otros nos aplican. Y si no funciona, ¿qué pasa? Viene la descalificación y si es que lo que nos dan es muy teórico. O una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. El famoso discurso que hacemos de descalificar la teoría diciendo que no es práctica. O sea, que no sirve para aplicarla en la realidad. Entonces, este es lo que nos da la investigación, el modelo de investigación y desarrollo, y es el que sigue normalmente instancias como la Secretaría de Educación Pública y otro tipo de organismos u organizaciones. Entonces, ellos generan el conocimiento o aprovechan el conocimiento que se genera por científicos enfocados a esos campos de estudio
Después hay quienes elaboran propuestas, modelos, técnicas, estrategias para aplicar lo que esos científicos descubrieron en el campo educativo. Y posteriormente tienen los maestros que son los que aplican. Y bajo esta lógica, pues los maestros son eso, nada más aplicadores de conocimientos generados en otro campo y transformados al educativo en otro campo por otros sujetos, y ellos simplemente aplican. Este es el modelo de investigación y desarrollo. Vuelvo a insistir, es el más conocido, es el que se maneja inclusive por la Secretaría de Educación y por muchos otros, y por muchas otras organizaciones e instituciones. Entonces, eso es lo normal, pero hay una contraparte a este modelo de investigación y desarrollo. Es el segundo modelo que mencionábamos. Es el modelo de resolución de problemas. El modelo de resolución de problemas también tiene tres etapas. Hay una primera etapa donde lo importante que ven ellos es cómo construir o identificar un problema. O sea, a mí lo que me interesa para poder yo intervenir o trabajar sobre mi práctica es identificar un problema, construir un problema. Entonces, ¿qué hago? Hago una primera etapa que es construir el problema, algunos le llaman diagnóstico, ¿sí? Identificación del problema, etcétera. Y entonces yo identifico un problema muy concreto de mi práctica profesional. Por ejemplo, el problema de que los niños, cuando les pongo una actividad, no todos terminan al mismo tiempo, sino terminan en tiempos diferenciados. ¿Y qué pasa? Que eso me ocasiona después problemas de indisciplina. Y es un problema real, lo tengo ahí, es parte de mi práctica profesional. Y entonces yo lo identifico, lo construyo, hago mi diagnóstico y ahora sí pienso en cómo resolverlo. Y llega el momento en que tengo que hacer una propuesta de intervención. Hago un proyecto de intervención que puede consistir en metodologías, en métodos, en técnicas, estrategias, o simplemente un conjunto de actividades, ¿sí? O si quieren ponerse un poco más elegantes, un diseño instruccional, ¿sí? Pero puede ser hasta una secuencia didáctica. O sea, esto es la forma en que yo voy a intervenir para resolver mi problema que ya identifiqué. Y llega un tercer momento donde yo aplico. Y en esa aplicación yo tengo la posibilidad de ver si resulta o no resulta. Y si no resulta, no me espero al final. En el mismo proceso de aplicación voy haciendo modificaciones a mi proyecto, a mi propuesta para ajustarla y permitir que realmente tenga éxito y logre resultados. ¿Qué pasa en este modelo a diferencia del modelo anterior que mencionamos de investigación y desarrollo? En este modelo es un solo sujeto, es un solo actor el que participa en las tres etapas y tiene todo el proceso. O sea, aquí no hay una fragmentación del proceso ni hay diferentes actores involucrados, hay uno solo. Este actor solo parte no de un interés teórico, no un interés de lo que dicen los científicos en este momento, sino parte de su práctica profesional y parte de las necesidades que tiene en su práctica profesional o problemas que tiene en su práctica profesional. Entonces, este sujeto lleva todo el proceso. Entonces, aquí no hay separación, aquí no hay fragmentación. Entonces, por lo tanto, no podemos acusar de que algo no funcione, ¿sí? Puede que no funcione, sí, pero por eso hacemos las adecuaciones. Partimos del supuesto de que no siempre lo que yo haga va a funcionar. Recuerden que en este modelo estamos discutiendo otra cosa. Discutimos que no hay generalización en el campo educativo. En el campo educativo reconocemos que es altamente idiosincrático, que cada escuela, cada grupo, cada maestro tiene características propias y no necesariamente lo que le funciona a uno le funciona a todos. Entonces, se fijan, es un discurso muy, muy diferente al de investigación y desarrollo, donde la idea es que era un discurso general, ¿sí? Un discurso universal que era aplicable a cualquier contexto, situación o sujeto. Aquí en el de investigación y desarrollo no, no. Entonces, por lo tanto, el sujeto tiene que saber que tiene que hacer modificaciones si hay necesidad para hacer que funcione su proyecto, su estrategia. En este campo tenemos, obviamente, nos ubica la investigación cuantitativa, ¿sí? En este campo se ubica otro método que de manera genérica denominamos método de investigación-acción. Pero bueno, aquí entran otro tipo de propuestas o de metodologías orientadas a la intervención. Hay gente que hace diferencia con investigación participativa, investigación colaborativa, etcétera. Pero todas estas metodologías que yo las denomino como metodologías orientadas a la intervención tienen esa característica. Parten de problemas de la realidad de los propios sujetos. Se establecen propuestas de intervención y se interviene. Y en la intervención se ve si funciona o no y si no se hacen las adecuaciones necesarias al grado de que necesariamente tiene que funcionar al final. Estos son los diferentes modelos que tenemos y son las diferentes formas en que la investigación y la educación se relacionan. Básicamente, si ustedes se fijan, estamos hablando del modelo de investigación y desarrollo, muy propio de la gente que sigue el discurso cuantitativo, el discurso del método, del método hipotético deductivo, perdón, y que creen
que hay un conocimiento que es universal, generalizable y aplicable, y por lo tanto las propuestas de intervención o los métodos pueden ser aplicables a cualquier grupo de alumnos y en cualquier escuela y con cualquier maestro. En el otro extremo tenemos el modelo de resolución de problemas, donde lo importante no es que sea un conocimiento ya construido, sino la situación real de la que partimos, la práctica profesional, nuestros problemas que tenemos en la práctica profesional. De ahí elaboramos diagnósticos, elaboramos proyectos de intervención y aplicamos y logramos que se resuelva la problemática, que a fin de cuentas es lo que nos interesa. Aquí es el maestro el que hace todo el trabajo de principio a fin. Este es el modelo o los métodos de investigación-acción y su característica es la no generalización, ¿sí? No hay una generalización ex post facto ni hay una generalización inmediata, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Que cada quien hace las adecuaciones pertinentes a su contexto, a sus alumnos. Volvemos a insistir, bajo esta lógica, la realidad educativa es altamente idiosincrática, es muy, muy particular. Dentro de una misma escuela puede haber dos grupos de alumnos totalmente diferentes y dentro de una misma escuela puede haber dos maestros trabajando de manera totalmente diferente. Por lo tanto, no es posible plantear la posibilidad de que algo sea genérico y funcione para todos. Son estos dos modelos. Estas son las dos formas en que se relaciona la investigación y la educación. El discurso que le estoy planteando, los dos modelos y sus características, es un discurso que manejamos desde la década de los 70. Sí, yo lo he retomado sobre todo por mis trabajos sobre innovación educativa. Los interesados, si quieren profundizar más en eso, en la década de los 70, Haberlock y Guberman planteaban este discurso y después lo interiorizó, lo trabajó también y lo incorporó a su discurso propio, la investigación-acción. Esto es algo que se está manejando desde esas épocas y que seguimos manejando hasta este momento, y son dos formas. En el caso muy personal, ¿sí? Aunque soy investigador y manejo mucha información y genero conocimiento sobre campos como el estrés, ¿sí? A la hora de hablar de la realidad educativa y la práctica educativa, yo le apuesto al modelo de resolución de problemas, yo le apuesto a la investigación-acción. De hecho, el modelo teórico que construí de innovación educativa está basado precisamente en el modelo de resolución de problemas. Y si ustedes revisan mi libro que se llama Elaboración de propuestas de intervención educativa, se darán cuenta que también ahí le apuesto al modelo de resolución de problemas. Para mí, esta es la vía en que vamos a lograr, uno, profesionalizar a los maestros y dos, lograr un verdadero cambio educativo donde los actores sean los propios maestros. Y bueno, cierro mi participación con esto. Reitero, el tema que discutimos fue la relación entre investigación y educación, la educación entendida como una práctica. Y vimos que para entender esta relación hay dos modelos, el de investigación y desarrollo propio del paradigma pospositivista, el método hipotético inductivo de lo que llamamos conocimiento científico, ¿sí? Que fragmenta el proceso en tres etapas con tres tipos de sujetos diferentes, y el segundo modelo, que es el de investigación y desarrollo, más orientado a los modelos o métodos de investigación-acción, donde hay un solo actor que es el propio docente y quien, a partir de su propia práctica profesional, identifica problemas, construye propuestas y aplica sus soluciones. Por mi parte es todo, les agradezco la atención.